Tras un fabuloso sexto capítulo que sorprendió a propios y extraños con su exclusividad para la 360 de Microsoft y habiendo cosechado un número de ventas inferior al de cualquier otro título de la saga en sobremesas, Namco decidió dar un giro brusco y redefinir la saga para con su siguiente entrega, intentando acercarla todo lo posible a la franquicia bélica que en ese momento triunfaba casi sin competencia, Call of Duty. Esto convirtió a Assault Horizon en una rareza dentro de su serie, en un título celebrado por algunos debido a esa apuesta por el cambio y también en una oveja negra para otros tantos, por distorsionar el rumbo de la franquicia. Y por eso hoy vamos a dedicarle un vídeo y a intentar llegar a una conclusión justa. ¿Fue esta entrega un buen juego o un fiasco en toda regla? Imaginaos en pleno vuelo, surcando los cielos de cualquier gran ciudad con un bonito skyline, a lomos de vuestro caza. Los enemigos empiezan a aparecer e intentáis destruirlos a distancia. Algunos caen a consecuencia de vuestros misiles, pero los más ágiles se resisten y hacen uso constante de las contramedidas y de su pericia con la esquiva. Tras llegar a la conclusión de que os será imposible abatirlos desde la distancia, decidís pisar a fondo. Los motores rugen y os acercáis al objetivo. En ese momento se os indica en pantalla pulsar cierta combinación de botones, lo que da paso a un sistema guiado de persecución en el que el control del aparato será lo de menos, importando más mantener la mira enfocada al objetivo. El rival intenta perderos de sus 6 y os lleva hacia el mejor lugar para conseguirlo, los edificios. Ahora os toca apuntar bien con las ametralladoras, mientras que intentáis mantenerlo en vuestra mira durante el tiempo suficiente como para que los sistemas lo fijen en el guiado de vuestros misiles. Y todo esto mientras atravesáis rascacielos, plantas petrolíferas en llamas o cualquier otro elemento del escenario a una velocidad realmente alta y con el sonido de las guitarras eléctricas de fondo, a juego con las explosiones del escenario. Al final le alcanzáis y la cámara lenta os muestra en detalle el resultado, donde podéis apreciar el destrozo sufrido, los fragmentos esparciéndose, el humo creciendo y hasta el piloto saltando en el último segundo. ¡Bravo! Y ahora secaos el sudor de las manos. Este nuevo sistema de combate, desarrollado en exclusiva para esta entrega, creó una riqueza de situaciones visuales imposibles en cualquier otro título de la franquicia, y llegaba con la gran virtud de ser supuestamente optativo. Podíais jugar como siempre, en modo manual, pero los ases enemigos, que serían señalizados de esta forma en nuestro visor para distinguirlos de los rivales comunes, casi que nos obligaban a entrar en este nuevo modo de combate. Y sobre el papel, esto pintaba muy bien. Es más, las primeras veces que lo empleabas, lograbas sorprender y gustar. Pero los chicos del Project Aces hicieron un abuso excesivo de este sistema de persecución guiada en combate, llegando a ser exagerado. Porque la realidad es que pese a que podías enfrentarte a los ases en el modo de combate clásico, la inmensa mayoría de estos pilotos contaban con unas rutinas pensadas para darte esquinazos si no los fijabas. Y la verdad es que terminaba siendo abrumador por culpa de repetir una y otra vez el mismo procedimiento sobre raíles. El fallo, y me gustaría dejarlo claro, no era el sistema en sí, que resultaba espectacular y eficiente, sino su abuso. Si esto hubiese sido un ataque especial que llenase una barra tras X derribos y se hubiese integrado como una verdadera opción, hubiese sido sensacional, porque resultaba en una herramienta capaz de generar estampas increíbles. Como yo lo veo, lo que ocurrió realmente es que al fan de toda la vida se le impidió poder luchar contra los ases empleando su pericia y en libertad. Y en cierto modo, esto se tradujo en un factor frustrante para no pocos jugadores. Pero los cambios no acabaron aquí. El otro gran añadido del juego fue la variedad de situaciones. Hasta ahora, y durante toda la saga, se trataba de pilotar un avión en cada misión, casi siempre de nuestra elección, afrontándola desde la cabina del mismo o mediante vistas exteriores, sin diferenciarse unas de otras, excepto en el tipo de objetivos a abatir. Esto cambió en Assault Horizon, ya que algunas de las misiones nos permitían pilotar helicópteros Apache, disparar desde el puesto artillero de un Black Hawk, abrir fuego pesado de apoyo dentro de un C-130 e inclusive alternar entre varios tipos de vehículo militar dentro de una misma misión. Debo decir que esto siempre lo he visto como un acierto, o al menos como un intento lógico por otorgar mayor variedad mecánica a las misiones. Y si bien es cierto que no se integraron de la manera más brillante posible, todas las variantes resultaban aceptables y mantenían el espíritu de combate desde el aire, aunque sobre otro tipo de monturas. A los mandos del Apache fallaban las vistas de cabina y externa, que complicaban sobremanera el control y el apuntado.
además de limitar para mal el campo de visión. Era una variante que se podía disfrutar mayormente en su vista de primera persona, y que pese a no ser perfecta en cuanto a mecánicas, consiguió mostrar cierto mérito a la hora de dibujar un modelo de vuelo asequible para unas máquinas que son mucho más difíciles de representar que los aviones, debido a su modo estacionario y a cómo se comportan en movimiento entre los ejes X e Y. Quizá lo más duro con estos aparatos, que visualmente estaban recreados de escándalo, fue el modo de evasión elegido por el Project Aces, que se representaba mediante un giro lateral de 360 grados sobre el aparato, y que, si bien hay que decir que es una maniobra posible para este tipo de helicópteros, no es lo habitual ni la táctica más creíble que pudo integrarse. Debo admitir que me gustó esta sorpresa y que pese a sus asperezas y a no ser del todo brillantes, estas fases me encantaron por resultar totalmente distintas a cualquier cosa vista anteriormente en un Ace Combat, a la vez que agradezco la valentía, porque insisto en que representar helicópteros en acción es harto complicado. Con las fases de artillero la cosa funcionaba bastante mejor, ya que no dejaban de ser pantallas on rails donde nos limitábamos a apuntar y disparar a los objetivos en pantalla. Es otra adición que me encantó en su concepto y que a la vez servía para tener un cambio mecánico ligero entre fases de vuelo. El problema con esta novedad fue que las misiones no resultaban demasiado épicas o no estuvieron lo suficientemente inspiradas en su desarrollo, ya que disparar a multitud de barquitas pesqueras o a otros elementos similares no me parece la mejor opción de concepto o de diseño. Por último, las misiones a bordo del C-130 son exactas a las que ya nos propusieron en la saga Call of Duty, ni más ni menos, y no poseen error alguno que sea destacable, más allá de que fueron poco sorprendentes. Pero me ocurrió lo mismo que con las fases de artillero. Yo agradecí este tipo de misiones por aportar mayor variedad a una saga que, pese a ser fabulosa, no había corrido riesgo alguno a nivel mecánico desde sus inicios, con misiones que siempre resultaban en un sota, caballo y rey. Entendidas las diferencias jugables y las nuevas variantes, toca hablar del trasfondo del juego y del mayor error que cometió Namco desde mi punto de vista. Hasta esta entrega, Ace Combat era una saga que bebía de sus propias fuentes ficticias, creando conflictos entre naciones y territorios imaginarios. Se valía de hardware militar real y lo ampliaba en muchos casos con geniales aeronaves inexistentes, y consiguió dibujar un lore extenso que terminó por darle mayor sentido a cada nueva entrega. Esto permitió a la saga contar con una libertad no conocida entre las legiones de juegos basados en conflictos reales, y resultaba en unos entornos y en unas tecnologías imposibles, además de en un hábil modo de no convertir a ninguna potencia real en parte de algún eje maligno. Pues en Assault Horizon, y está claro que fue producto de un movimiento comercial para intentar convertir a la franquicia en algo más vendible y más mainstream, se Call of Dutyzó por completo a la trama y se creó un entorno en el que el mundo real y sus potencias combatían por lo de siempre contra los de siempre. Y mirad, puede que fuese un cambio que en realidad para nada afectaba a niveles jugables, y que de ninguna forma pudo suponer un problema para el nuevo usuario, pero para el fan, para el seguidor, o simplemente para el que conocía algo en torno a la franquicia, esto supuso una resta en vez de una suma, porque el mayor encanto de esta saga es su tono de ficción, y cambiarlo por la triste realidad de Somalia o de cualquier otro entorno siempre sumido en guerras, y más aún con un guión tan flojo y tan tonto como el que incluye el juego, pues duele en el pecho. No me hubiese importado luchar contra una nave nodriza gigante, como en otros Ace Combat, y hubiese sido 1000 veces más impactante y sorpresivo que un duelo previsible contra un MiG-29. A nivel técnico, es un juego que impacta en bastantes momentos, y que hace de la velocidad y del diseño su escudo de armas. Los modelados de los aviones son maravillosos, las nubes da gusto surcarlas, los sombreados son excelentes, los efectos de distorsión están muy bien logrados y veremos dinámicas como las de la lluvia o la nieve, que están francamente bien representadas, junto a un texturizado del terreno que brilla casi siempre y que mantiene muy bien la compostura hasta en vuelos a ras del suelo. Es de locos como la cámara del juego pasa de la cabina a tercera persona o viceversa cuando entramos en el modo guiado, y es espeluznante acojonante cómo fluye el juego durante las persecuciones, mientras atravesamos edificios, sobrevolamos campos de fútbol y mientras todo explota a nuestro alrededor. Es puro heavy metal sin destilar. ¡Oh yeah! Por resumir y dejar clara mi opinión, diría que es un juego imperfecto y extraño dentro de su saga, pero no por ello es un título exento de diversión. Es más,
puede que el que se aburriese con las entregas canónicas aquí se lleve una sorpresa muy positiva, y también puede que el que guste de arcades frenéticos lo goce al máximo. Diría que el mayor problema del juego, dejando a un lado el abuso del sistema de guiado de persecución, es que quiere ser intenso durante demasiado tiempo, y me explico. Si las fases durasen 12 minutos, el nivel de intensidad y más arcade que quiere imponer el título tendría mayor sentido. Pero cuando las fases se te van a los 40 o 50 minutos y llevas 16 enemigos derribados con el sistema de guía, la espectacularidad se diluye y se convierte en tedio. Cuando un juego es intenso, la brevedad puede contemplarse como un acierto, no es un fallo garrafal, pero el hecho de que tras acabar con 2 o 3 oleadas, te requieran para enfrentarte de nuevo contra otra legión de aviones, termina minando la experiencia, y más aún cuando ves que no puedes enfrentarte a ellos con total libertad. Para mí, y es una opinión y una sensación muy particular, Assault Horizon destaca precisamente por ser casi todo lo opuesto al resto de sus hermanos de franquicia, y le veo un valor añadido por intentar aportar algo distinto. Y quiero decir con esto que me alegro de que Ace Combat 7 no se parezca en nada, pero por eso mismo valoro tanto lo que este juego ofrece pese a sus errores. Es único dentro de la saga y se puede disfrutar por ser tan peculiar, que no por ser perfecto o sobresaliente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. ¡Saludos!